Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy voy a compartir mi parecer en relación a la psicología política, sus aportes, la importancia y la función de esta rama de la psicología en el desarrollo social e individual de las comunidades. La psicología política es una rama interdisciplinaria, quiere decir que no trabaja sola, sino trabaja con otras ramas como pueden ser el derecho, la sociología, la antropología, y otras ramas que se relacionan mucho con la psicología, con el comportamiento social y también con todo el tema político. Estudia los procesos psicológicos individuales y colectivos y cómo estos influyen en el comportamiento político y cómo el comportamiento político también influye en los comportamientos y los procesos individuales y colectivos de las personas. Combina elementos de la psicología como lo son la psicología social, la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo y la ciencia política. Algunos temas importantes que aborda son la formación de actitudes políticas en el aspecto de cómo se desarrollan nuestras creencias ideológicas y cómo influye la familia, la educación, el entorno y las redes sociales en la toma de decisiones y en las influencias políticas. La identidad y la pertenencia. Acá fortalece todo el tema que es la nacionalidad, las religiones, el género, las clases sociales, cómo las identidades grupales moldean la percepción política y la toma de decisiones de las personas y cómo esta toma de decisiones también se nivela no solamente de forma individual, sino también de manera colectiva. El comportamiento electoral, por qué votamos, cómo votamos, cuáles son los factores racionales y emocionales que influyen en esa toma de decisiones. El liderazgo político y la percepción del poder. Esto quiere decir las características ideológicas de los líderes y cómo los ciudadanos perciben la autoridad y perciben esas características ideológicas. La psicología de masas y la participación de la ciudadanía. La movilización social, las protestas, el activismo y el conformismo, la obediencia y la resistencia a ciertas decisiones que toman los líderes. El conflicto y la polarización, esto se refiere a cómo surgen y se insatisfacen los conflictos políticos, el rol de los perjuicios y las emociones y los discursos divisivos que existen. ¿Por qué es importante la psicología política? La psicología política es importante porque nos ayuda a comprender fenómenos políticos complejos que existen desde la experiencia humana, los miedos, las esperanzas y las creencias que se pueden llegar a tener. Además, nos permite diseñar políticas públicas un poco más empáticas y con mayor impacto social y un poco más positivo. También apoya procesos de resolución de conflictos y fortalece la convivencia democrática. Actualmente en nuestra sociedad a nivel de país estamos viviendo la época del posconflicto. La psicología política aporta en este contexto porque estudia los procesos psicológicos individuales y colectivos en la reconstrucción de la paz, la reconciliación y la memoria histórica, después de la guerra y después del conflicto armado que ha vivido nuestro país durante años. Se enfoca en resaltar aspectos como la memoria colectiva y la verdad histórica, estudia cómo las comunidades recuerdan el conflicto, analiza el impacto psicológico de las narrativas oficiales, los testimonios y la construcción de la memoria y cómo ésta se puede sanar y cómo esta puede sanar o en cierta manera también cómo puede llegar a abrir heridas. También trabaja en la reconciliación y el perdón mediante el desarrollo de procesos emocionales cognitivos necesarios para reconstruir las relaciones entre las víctimas y entre los victimarios. Explora factores que promueven o bloquean el perdón, la empatía, la justicia, el reconocimiento, la reparación y la reparación al daño. También trabaja en el proceso del trauma psicosocial y la resiliencia, aborda el impacto del conflicto en víctimas, en los excombatientes y en la sociedad en general. Reconoce el trauma como colectivo y no como individual y promueve las estrategias de sanación y reconstrucción mediante el tejido social.
También trabaja en la justicia transicional. Esto quiere decir que estudia cómo perciben las personas los mecanismos de la justicia, las comisiones de la verdad, los tribunales y las reparaciones. Analiza si estos mecanismos generan confianza, reparación o al contrario generan un poco más de polarización. La participación política y la reconstrucción de la ciudadanía fomenta el sentido de agencia en comunidades afectadas, explora el paso de actores armados a ciudadanos en voz de lo público y trabaja en el fortalecimiento de la democracia desde la parte emocional y la parte comunitaria. ¿Por qué es importante la psicología política en este trabajo luego del posconflicto? No es solo un proceso jurídico o un proceso político, sino que también es un proceso psicológico y emocional en el cual se tienen que abordar los diferentes miedos, los odios, las esperanzas y los vínculos sociales y los vínculos sociales que se perdieron y que no son posibles de reparar luego de la guerra, para que esto nos pueda generar una paz duradera y realmente se pueda hacer una reparación de las víctimas. Bueno, agradezco mucho por la atención.